Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir Mejor para Vivir Más. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema genética, epigenética y el futuro del ser humano. Y para ello contamos con un auténtico profesional, un amigo incluso de hace muchos años, que es el señor Juan Carlos Álvarez, genetista invitado, biólogo molecular y ganador del premio del año pasado, el Hackathon Longevity for Artificial Intelligence. Si no me equivoco, fue en Zúrich y fue el año pasado. Entonces, bienvenido, Juan Carlos. Un placer. Vamos hoy a entrar un poquito en este tema genético y la genética y espero que todos los que nos están oyendo y nos están viendo pues puedan sacar algunas conclusiones, ver un poquito a qué nos dirigimos y el futuro que nos espera, que parece muy prometedor con esto de la IA también. Viene. Brillante. Muy bien. Pues durante décadas pensamos que nuestros genes eran nuestro destino. Hoy sabemos algo mucho más interesante. Nuestros genes son un punto de partida, pero no el final del camino. La genética nos dice que podría pasar. La epigenética nos dice qué está pasando realmente dentro de nuestras células. Hoy vamos a hablar de algo fascinante como la medicina empieza a adelantarse a la enfermedad antes de que aparezca. Es uno de los proyectos que tenemos en Longevity. Cuando hablamos de genética, hablamos de algo enorme, ¿no? Un sistema de información con más de 3.000 millones de letras de ADN. Para empezar de forma simple, ¿qué es exactamente el genoma humano y cuánta información contiene, Juan Carlos? Mira, el genoma humano, Javier, imagínatelo como una biblioteca, ¿vale? En la que está toda la información de, por ejemplo, por ponerte uno de los ejemplos, de cómo se construye ese pelo que tienes tú. Pero ese pelo de esa forma, con esas características específicas. Esa biblioteca está compuesta por la información que has heredado de tu madre y de tu padre, de los dos, por así decirlo. Cada gen contiene información para una o más características específicas de tu cuerpo, desde la estructura de la queratina que forma tu pelo, hasta, por ejemplo, tu carácter, tu personalidad. Pero tienes que imaginarte que esa biblioteca donde está toda esa información, tienes que imaginarte como si pudiera convertirse en la plastilina con la que jugaban los niños cuando eran pequeños. Depende del ambiente, cómo moldee esa plastilina, le dará una forma o le dará otra. Ese sería el genoma. La biblioteca que tiene toda esa información que va a moldearse en función del ambiente en el que tú nazcas, te críes y te desarrolles. Eso te va a condicionar mucho. Por ejemplo, tú puedes tener una genética, pero si vives a 3.000 metros de altura, tu genética se va a expresar de una forma diferente. Si vives a nivel del mar, por ejemplo, se expresará de una forma distinta. Tienes los mismos genes, sigues teniendo los mismos, pero lo que harán será diferente. Porque esa versatilidad hace que tú te puedas adaptar. Eso más o menos sería el genoma. Y dentro de ese genoma habrían genes que codifican para proteínas, por ejemplo la del pelo, la queratina, y hay otros genes que no codifican para proteína, que hacen otras cosas, que sé que es uno de los puntos en el que te vas a entrar En los que vamos a tratar hoy seguramente. Ya sabía yo que esto iba a ser muy extenso. Sí. Pero bueno, una explicación muy, muy simple y creo que para los que no quieren meterse mucho en la parte técnica puedan entender un poquito lo podemos todo. Poner lo más complejo que quieras, ¿eh? Podemos llegar hasta donde tú quieras en complejidad. ¿Hasta el carácter? Hasta el carácter. Carácter. Piensa que... Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy fácil. Los perros, ¿cómo los hemos domesticado? El perro se ha seleccionado genéticamente. Se ha hecho cría selectiva. Hay dos formas de tú obtener una raza, un carácter genético que te interese. Una es modificar genéticamente directamente al individuo, o sea, hacerle una terapia génica al perro e introducirle, hacer una transgenia, transgénesis. Hacer un animal transgénico, que eso hoy en día se hace. O puedes tomar una mutación que ya existe, que ocurrió de manera espontánea en la naturaleza, seleccionar ese individuo y cruzarlo con otro que tenga la mutación hasta establecer una línea pura de ese tipo de animal con esa característica.
El carácter es uno de ellos. Hay Bien. perros que se han ido seleccionando específicamente porque son animales más dóciles. O sea, de la camada seleccionas el más dócil, lo cruzas con la hembra más dócil y así vas a establecer. El Golden Retriever no sobreviviría en la naturaleza, lo tendría muy complicado. O sea, ahí te das cuenta que hasta el carácter se puede... Por supuesto, está moldeado por el ambiente, ¿eh? La genética no dicta todo. Es la base sobre la que puedes empezar a hacer modificaciones. Hacer modificaciones. Interesante, es muy interesante. Porque la gente, muchos que nos estén oyendo o viendo, pensarán que el carácter lo vas adquiriendo. Lo vas adquiriendo allá donde tú te encuentres. Claro. No, que no está escrito en tus genes. No está escrito, pero la base sí está escrita y eso está muy estudiado, ¿eh? Eso está muy, muy estudiado. Lo que se puede modificar con claro, la genética, la veremos agresividad, ahora, ¿no? por ejemplo, está muy estudiada. Hay perros que, por desgracia, se seleccionan para peleas clandestinas y en esos casos lamentables lo que se selecciona es el extremo opuesto de ese carácter. Cruzan al perro más agresivo con la perra más agresiva y van estableciendo una línea de perros. Ajá, o sea, todo está premeditado, muchas cosas no son por casualidad. O sea, si se quiere, se consigue. Sí, No. sí. Bueno, vamos. Sabemos que tenemos aproximadamente como 20.000 genes, pero lo interesante es que no todos se activan siempre. Así es. Entonces, ¿por qué dos personas con genes similares pueden tener resultados de salud completamente distintos? Vamos a ponerte el caso más extremo. Vamos a coger dos gemelos univitelinos, ¿vale? Que partan de un mismo cigoto, el cigoto se parte, los dos tienen exactamente la copia genética el uno del otro. Estos gemelos, en teoría, perdón. Estos gemelos, en teoría, partiendo de la misma base genética, no deberían tener diferencias. Ahora, eso no es tan así. Durante el desarrollo, teniendo la misma genética, se producen pequeñas variaciones. El desarrollo intrauterino, me estoy refiriendo. Uh-huh. Dentro del útero de la madre, como las células se tienen que dividir tantos miles de millones de veces para formar todo un individuo, se van acumulando pequeñas mutaciones. Pero aún así es muy residual, es muy poquito. A no ser que ocurra algo, yo que sé, que la madre se exponga a una sustancia mutagénica o algo. Normalmente ocurren muy poquitas variaciones. Una vez que nace el individuo, se siguen pareciendo muchísimo. Pero hay casos en los que se han estudiado esos gemelos que han sido separados al nacer, incluso siendo univitelinos, y lo que han visto es que el ambiente en el que se han criado, y esto lo podemos hilar con lo que hemos hablado anteriormente, ese ambiente, la plastilina que es el genoma, el ambiente la ha moldeado de una forma muy diferente en los dos. Entonces, imagínate, es que es muy, muy sencillo de entender. Uno de los gemelos, imagínate lo que sea un fumador empedernido. Y el otro no. El otro sea deportista, coma bien, se cuide. ¿Quién tú crees que tendrá una probabilidad mayor de tener cáncer en el futuro? Teniendo los mismos genes supresores tumorales, ¿eh? Los mismos genes que tenemos tú y yo para protegernos contra el cáncer, los supresores tumorales serían una copia el uno del otro. A uno lo protegería de una forma y al otro la otra. Por eso, personas con el mismo genoma tienen diferentes tipos de enfermedades. Es lo que le llaman la epigenética, ¿no? Ahí entraríamos luego en el nombre de epigenética que trataremos más adelante. El control de esos genes. Curioso. ¿Cómo funcionan? Mira, más del 98% del ADN no codifica proteínas. Durante años se llamó ADN basura, pero hoy sabemos que regulan muchos procesos. ¿Qué sabemos hoy realmente de él y de qué papel juega realmente este ADN regulador? Pues mira, equivocadamente se le llamó ADN basura porque el dogma básico de la genética es que un gen, ¿vale?, una secuencia de nucleótidos en nuestro ADN, un trozo de ese ADN, desde donde empieza hasta donde acaba, codificaba para una proteína. Eso significa que cuando las maquinarias automáticas que funcionan dentro de la célula leen ese gen, lo traducen, se llama transcripción, pero para que el público normal lo entienda, es como que pasan del lenguaje del ADN al lenguaje del ARN. Es un paso intermedio entre el ADN y la proteína, porque ese ARN a su vez es una forma de comprimir el mensaje para llevarlo hasta donde se tiene que llevar y que ahí se pueda volver a releer
y codificar para una proteína. ¿Por qué eso es importante? Porque yo no consigo nada con que tú tengas la información genética para crecer ese pelo, para fabricar la proteína de la queratina y que eso no se lleve a cabo. Necesitamos el fin último, que es desarrollar esa proteína para que cumpla su función. Tu pelo, tu pigmento de la retina, tu elastina de la piel, la proteína que sea necesaria en tu cuerpo. Somos proteína, entre otras muchas cosas. Entonces hay proteínas que son estructurales, que sostienen nuestro cuerpo, y otras que son funcionales. Por ejemplo, la hemoglobina, que tiene que transportar tu oxígeno por la sangre. Ella cambia de conformación, agarra el oxígeno y cuando llega al músculo, vuelve y cambia de conformación y lo suelta. O sea, tiene que tener mecanismos de cambio, tiene que tener funcionalidad. Ahora, ¿qué pasa? Se creía que los genes que podían codificar para esas proteínas eran lo único que eran genes. Y el resto del ADN veían que no codificaba para proteínas. Entonces decían, esto es basura. Era una forma de menospreciar ese ADN que pensaban que era solo estructural. Hoy en día sabemos que no. Cuando hablamos de epigenética, hablamos de que esos genes con los que tú naces, esa biblioteca que heredaste de tu padre y de tu madre, que son los genes con los que vas a funcionar el resto de tu vida, la forma en la que se leen es lo que llamamos epigenética, por encima de la genética. Está la genética, que es la información, la biblioteca, los libros, y está la epigenética, que es cómo se van a leer esos libros y cuál y en qué momento, y con qué intensidad, incluso. Eso es controlado por proteínas. Pero descubrimos que había una parte de ese genoma que no eran proteínas, que eran partes del genoma que se traducía a ese ARN que yo te mencioné antes, pero que no acababa yendo a un sitio y convirtiéndose y leyéndose y transformándose en una proteína, sino que el propio ARN iba y se pegaba en el gen y modulaba la expresión del gen. Es como si ese ARN fuera al libro de la biblioteca donde está el gen y tapara ciertas páginas y releyera otras páginas. O sea, está modulando la forma en la que se lee. O sea, que ya es un factor de control del ADN más fino aún. Ya no es solo proteínas, es proteína más estos ARN que están en el resto del genoma. Súper importante. Sí, sí. Súper importante. Que no codifique una proteína no quiere decir que sea crítico. De hecho, hay algunas regiones de este ADN que no codifica proteína que cuando se alteran provocan tumores, provocan hipertrofias cardiovasculares, o sea, provocan un montón de patologías. Y viceversa, se está estudiando cómo utilizarlos o sobreexpresarlos o reducirlos para corregir patologías también. Es jugar con la expresión de los genes. Eso tiene que ser muy interesante para un podcast más adelante, ¿no? El tema de poder corregirlo de esta forma. Por supuestísimo. De lo que se creía que era basura a lo que modifica muchísimo todo. En sí, para hacerlo, por lo que has dicho ya de la biblioteca y todo, me doy cuenta que es como, por ejemplo, el libro de instrucciones de una maquinaria. El libro de instrucciones sería todo completo, todas las instrucciones, todo el funcionamiento de la maquinaria, el ADN, ahí lo tenemos todo, cómo funciona, cómo se monta, pero cuando algo tiene que afectar a una parte determinada de esa maquinaria, el ARN es el código ese justamente para ese capítulo, podemos decir, ¿no? Efectivamente. Ese capítulo. Y viene con estos ARN basura, denominados antiguamente basura, críticos. Tan importante que es la forma en que tú lo vas a leer, como nos pasaría a nosotros cuando leemos cualquier instrucción, un libro de instrucciones, depende cómo lo leas, lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal. Puede tener coherencia o puede ser algo absolutamente incoherente. Algo incoherente, ¿no? Lo has explicado súper bien, yo creo que es bastante fácil. ¿Y hasta qué punto los genes determinan nuestra vida? Dependiendo del gen que sea y dependiendo del momento, aquí es donde hay que hilar fino. ¿Por qué? Porque hay genes que tienen una función crítica en un momento determinado de la vida, pero en el resto no. Hay genes que son muy importantes, todos son importantes, pero hay genes que son vitales. Por ejemplo, un supresor tumoral. Si pierdes P53 estás en graves problemas. Por ejemplo, si pierdes un gen que codifica para el pelo, que es lo peor que te puede pasar, que el pelo te salga raro,
que no se fabrique la queratina o que la queratina crezca de manera desordenada. Pues mira, pero depende del gen, depende de en qué estadio de la vida tengas problemas con ese gen o no. Entonces ahí ya te estoy dando más o menos una respuesta de hasta qué punto la genética te va a condicionar. O sea, los libros que tienes, que has heredado de tu familia, toda esa biblioteca. Cada libro puede ser... A mí no me gusta decir mejor o peor, aunque también si tienes un supresor tumoral que lo has heredado y está, perdóname el término coloquial, muy chungo, en plan, que es, yo qué sé, un supresor tumoral que es poco funcional o disfuncional directamente, estás en serios problemas. Sin embargo, luego hay gente que tiene unos supresores tumorales increíbles. O sea, que de todas las versiones que podías haber heredado de tu madre y de tu padre, heredaste a lo mejor la mejor. Por eso hay mucha gente también que ve fumadores que llegan a los 100 años con un tabaco en la boca y dicen, no, pero eso es cosa de suerte porque mira, fulano llegó a los 100 años con un tabaco en la boca y yo lo... Es que tú no sabes. Genética. Tú no sabes. No, tú no te has secuenciado. Si yo te secuencio a ti y yo tengo tu genoma aquí delante de mí, yo puedo mirar tus supresores tumorales. Pero si tú no has visto eso nunca, tú te la estás jugando. Tú no sabes lo que estás haciendo. Y aún así, yo mirando que tengas la variante más potente en tus supresores tumorales, aún así yo no te lo recomendaría. Porque estás inhalando un mutágeno que si en algún momento corrompe ese supresor tumoral, se fue al garete. Es lo que decíamos, que hay factores que activan o pueden desactivar en un momento determinado. Pero algunos directamente corrompen las letras del libro, la información tal cual está escrita. Eso es una mutación. Sí. Algunos corrompen epigenéticamente, controlando cómo se leen las letras del libro. Por ejemplo, que se queden dos hojas pegadas, y ya no se lea la información igual. Eso es a nivel empírico, bioquímico. Eso se hace poniendo marcas de metilación encima del ADN como tal. Yo lo explico con libros y para que se entienda el mensaje, pero sería lo mismo llevado a la bioquímica. Es curioso, sobre todo, en el tiempo que se deben expresar. O sea, se marca también el tiempo. O sea, el tiempo forma parte muy importante del ADN. Crítico. Por ejemplo, mira, un caso critiquísimo que lo vas a entender muy rápido es... Hay ciertos genes, y esto te lo voy a poner encima de la mesa porque si después te metes en epigenética, en factores de Yamanaka, van a volver a salir el tema. Hay ciertos genes que se activan durante el estadio embrionario porque necesitas una explosión y muchísima potencia de división celular, ¿vale? Pero esos genes después se inactivan por seguridad. Una vez que ya el feto está formado, se inactivan por seguridad. O sea, que es como tener una serie de instrucciones, como una orquesta, en la que cada nota musical se debe tocar en un momento determinado. Y si metes la nota donde no la tienes que meter, arruinaste toda la sinfonía. Entonces, es muy importante que un gen se exprese en un momento determinado y a lo mejor el resto de la vida tiene que estar silenciado ese gen. No se puede volver a expresar. Es como llevar el compás en orquesta. Exacto. El director de orquesta. Tiene que estar bien dirigida. Curioso, ¿eh? La genética, ¿tú crees que la genética marca el destino o solo probabilidades? Dependiendo. Vuelvo y te digo dependiendo. A la epigenética. Y te vuelvo a poner ejemplos para que se entienda, porque yo creo que nada explica mejor que un ejemplo. Tú puedes tener, ahora mismo yo te puedo secuenciar el genoma, mirar ciertos marcadores específicos y darte probabilidades y decirte, mira, por ejemplo, lo que estábamos hablando del supresor tumoral, decirte, joder, tienes unos supresores tumorales buenísimos, ¿sabes? En plan, estás muy protegido. Aún así, nunca te vamos a recomendar hacer locuras. Pero también puedo mirar, yo que sé, que los tengas bastante delicados, en plan, que no sean los más eficaces. Entonces ya tú sabes que tienes que prevenir. Yo no te estoy dando una certeza. Pero si yo te estoy avisando y te estoy diciendo que ese tipo de variante que tú tienes te va a proteger menos que otras variantes que son las más óptimas, ya a nivel psicológico tú deberías empezar a cambiar y deberías empezar a protegerte. Y deberías empezar, eso sería medicina preventiva,
Ahí es donde tú deberías empezar a rediseñar un poco tu vida. A lo mejor no es, dependiendo, claro, de lo que veamos, no tiene que ser algo exagerado, solo cambiando ciertos hábitos. A lo mejor tú tienes una enzima, un gen que codifica para una enzima específica en la cual no debes comer ciertos alimentos. Los puedes comer, pero ya yo te estoy diciendo que estoy mirando ese gen, que tengo toda la información genética de esa enzima y que esa enzima no es óptima para eso. Y que por eso, y a lo mejor muchos pacientes, segurísimo, que te van a decir, ostras, por eso cuando como esto, eructo mucho, lo paso peor, la digestión es más dura, porque usted genéticamente no vino con las instrucciones para metabolizar bien esa proteína o ese tipo de alimento en específico. O sea, ahí estamos en el rango de probabilidades, hasta dónde determina la genética tu vida. Sin embargo, hay mutaciones que tienen un nivel de penetrancia clínica, que es el concepto que define, teniendo la mutación, hasta qué punto se va a desarrollar o no la enfermedad. Hay algunas que tienen penetrancia casi completa, para no decir completa. Podría decirte completa, pero los científicos tenemos mucho pudor de decir 100% en biología. Unas probabilidades. Mira, esto las hay, ¿eh? Sí, esto es curioso porque es casualmente lo que hacemos en Eternity, ¿no? O sea, toda una serie de parámetros entre ellos la genética, todo lo que es ver todos los parámetros máximos que podamos ver en genética y poder leerlos. En este caso, tú puedas ver qué genes pueden expresarse hacia una enfermedad y la otra. Y esto lo hacemos para prevención, ¿no? Claro. Porque hasta ahora veíamos que cuando una persona se encuentra mal, tiene alguna patología o empieza, o muchas veces hasta después de muchos años, que dice, es que me duele aquí. Y entonces, cuando van a verlo hace a lo mejor 10 años que ya empezó con un cáncer, y porque el cáncer no se expresa de un día para el otro. No. O sea, podemos verlo con tiempo. Exacto. Y esto es una de las cosas que nosotros hacemos en Eternity, podemos ver en Eternity. Y curiosamente también hablábamos con una experta en psicología, una psicóloga que hemos tenido en otro podcast que también colabora con nosotros en Eternity, y es cómo se puede dar la información, cómo le damos la información también, porque una persona viene a hacerse pruebas para ver cómo está, o leerse todo este ADN y que le digas pues que tiene una mutación determinada y que puede tener una probabilidad de... Claro, ¿cómo lo va a aceptar, no? Hay gente que lo quiere saber y lo acepta mal, gente que lo quiere saber y lo acepta bien y cambia, claro. Y gente que no quiere saberlo, y si no quiere saberlo, pues no se hacen las pruebas. Si no, todos haríamos lo mismo con la misma información. Y en la vida real, empíricamente, ves que no. Exacto. Hay gente que tiene información de cómo montar un negocio y lo hace estupendamente y gana mucho dinero. Y hay otro con la misma información que no llega. No lo consigue. Y tiene la misma. Pero en estos casos que estamos hablando de variantes o mutaciones con relevancia clínica, es crucial, es crítico que el paciente entienda la información que se le está transmitiendo y el grado de seriedad que implica tener o no tener esa variante. En un caso en el que la penetrancia es absoluta, está todo claro. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay un tipo de tumor de tiroides en el cual, si tienes esa variante, el Huntington también, pero por ejemplo, este tumor de tiroides, si tienes esa variante, vas a desarrollar el tumor sí o sí. Pero se puede desarrollar en la edad adulta. Y hay un caso, que lo vi que está en un documental de genética también, que es un caso que acabó felizmente, muy bonito, porque al padre le detectaron, sí, es que a mí me encanta eso, al padre le detectaron esta variante, esta mutación, le extirparon la tiroides, pero tenía 2 gemelitas preciosas. Y cuando analizaron el genoma de las 2 gemelitas, habían heredado la mutación del padre. ¿Qué hicieron? Les extirparon la tiroides. Las 2 niñas son un paciente hipotiroideo común. Se toma la misma pastilla que se toma mi prima, que es hipotiroidea, se la tiene que tomar de por vida. No. Pero cambiaste ser un hipotiroideo común por tener un tumor, por volverte un paciente oncológico. No está mal, ¿eh? No. No. Está bastante bien. No, está bastante bien lo que tenemos y lo que estamos avanzando más es para que ya no tengamos que hacer esa extirpación, sino que volver o que se vuelva a remodelar otra vez, que es otra que creo que... Pero, por ejemplo, llegado ese caso, detectada esa variante, que te quiten la tiroides, es un negocio
lo mejor que se te puede, que puedes hacer en la vida. Lo que se puede hacer, ¿no? Como Angelina Jolie, que le detectaron una variante que tenía para el cáncer de mama y fue a la clínica. Es que no estamos en 2026. La chica fue a la clínica, se quitó sus... Eso pasó hace años, ¿eh? Pero en su momento fue a la clínica, se quitó las mamas y le pusieron sus senos, sus prótesis. Pero no desarrollará. Claro que no. Y eso fue ella en su momento, pero hoy en día se hace automáticamente. Vas, te estipan las mamas y automáticamente te ponen las prótesis. Una cosa... Sí, es la vida o... Es una maravilla. No, la vida. La cosa es anticiparse, pero ella no desarrolló el tumor, fíjate. ¿Eh? Eso es medicina preventiva. Eso es medicina preventiva, es lo que intentamos estar nosotros. Bueno, hemos dejado un poco claro también lo que ya creo que ha quedado claro, lo que es la genética y la epigenética, ¿no? Quien varía o quien puede modificar externamente esta genética. Vamos a ver un poquito el tema de apagar y encender estos genes, ¿no? Que puede quedar un poquito aquí. Aquí entra una de las áreas más revolucionarias de la biología moderna, que es la epigenética. Aquí es lo que nos vas a explicar ahora. Si la genética es el hardware del cuerpo, ¿la epigenética sería el software que decide cómo funciona? Por hacer un símil. Podrías mirarlo así, como el algoritmo que controla qué gen se enciende, qué gen se apaga, cuándo, cómo y con qué intensidad, que es muy importante la intensidad también. Hay genes que están activados, pero no llegan al umbral necesario para que se produzca la función. Interesante. Sí. Interesante, es complejo. Sabemos que ciertos estímulos entonces activan esas rutas de reparación celular, ¿no? Por ejemplo, el calor intenso de una sauna activa la respuesta de choque térmico, que incluye la Hitchcock protein, la HSP70, ¿no? Y 90, las dos. Y la 90. Sí, muy bien. Estas proteínas funcionan como chaperonas moleculares reparando proteínas dañadas. ¿Qué es exactamente la hormesis? Vale. Imagínate que le hacemos aunque no lo creas, subir la temperatura tan alto en una sauna es una microagresión que le estás haciendo al organismo. Pero es una microagresión controlada dentro de unos parámetros que no te van a desarrollar una patología, o no deberían. Ahora, esa microagresión va a desencadenar una respuesta, ¿vale?, para que tu cuerpo vuelva a mantener los parámetros de homeostasis. La homeostasis es los rangos entre los que una célula funciona correctamente. El equilibrio. El equilibrio. Esa es la homeostasis. El mundo, por así decirlo, intracelular debe estar ordenado y debe seguir una serie de parámetros. Cuando eso se sale de la norma, se ponen en función ciertos mecanismos de emergencia, ¿vale? Que si esas agresiones no ocurriesen, no se activarían, porque la célula odia. Ya sé que no odia, pues si me está viendo un profesor mío de la universidad, pero es para el público en general. No le gusta gastar energía si no es necesaria. Entonces es como es muy agarrada a la hora de gastar energía en cosas que no son necesarias. Pero si ocurre una agresión, ella tampoco va a comprometer su viabilidad. Por ejemplo, las proteínas de las que estábamos hablando. A mí no me sirve de nada tener el gen, que el gen codifique la proteína, que se produzca la proteína y la proteína a la mínima se deshaga completamente y no cumpla su función. Es como tener la fábrica con las instrucciones de fabricar una pieza y que esa pieza a la mínima se deshaga. Entonces existen estas proteínas chaperonas que lo que hacen es... Estas en específico, las que tú has mencionado, se llaman Hitchcock protein por eso mismo. Porque ante un choque de temperatura, las proteínas en general suelen ser más o menos lábiles. O sea, se desestructuran. De hecho, la permanente que se hacen las chicas en el pelo, ¿cómo la hacen la permanente? Necesitan desestructurar la queratina. Lo puedes hacer de dos formas. O por calor, por un choque térmico, se rompen los puentes disulfuro de la queratina y el pelo se te queda como una plastilina que tienes que volver a fijar en otra posición. O químico, con ácidos. La cosa es romper esos puentes disulfuro de la proteína. Claro, internamente dentro de una célula, esto está al aire, pero internamente dentro de una célula, proteínas que son muy importantes, no te puedes permitir eso. Entonces, rápidamente, ante un choque térmico, entran las chaperonas, detectan esa desestructuración de las proteínas
y son complejos moleculares impresionantes. Se enganchan a la proteína e intentan volver a replegar y reestructurar otra vez el plegamiento de la proteína para que no cunda el caos dentro de la célula, porque cada una de estas tiene funciones. Entonces es crítico. ¿Una sauna qué hace? Cuando entras y pasas esos 15-20 minutos de temperatura, esos 15-20 minutos de... Bueno, expuesto a esa temperatura, entre 70, 80, 90, lo que ocurre es que se empiezan a estructurar un poquito esas proteínas. Entonces sí que estás causando una microagresión, pero ante esa microagresión las células entran en pánico y empiezan a activar todas esas chaperonas. ¿Qué estás haciendo ahí? Que si habían proteínas que no estaban del todo desestructuradas, que estaban mal plegadas, pero que no llegaban a ese rango de activar las chaperonas ya se han activado y ellas no son muy objetivas. Todo lo que esté mal plegado lo van a intentar replegar. O sea, ¿qué estás haciendo? Como un reset, como un update celular a nivel de proteínas mal plegadas. Si me permites, te voy a poner un ejemplo que yo creo que es el más potente en cuanto a microagresiones que se le pueden inducir al organismo y que dan unas respuestas de protección parecidas a la de la heat shock protein, pero para mí lo que más estudiado está ahora mismo y lo que mejores resultados impresionantes ha dado es como el paradigma del estudio de biología molecular del envejecimiento, es la restricción calórica. Ya sé que se ha hablado muchísimo, pero siempre tiene que salir el tema de la restricción calórica. Porque para los que somos más ortodoxos, que necesitamos revisiones por pares de estudios científicos muy robustos, con muestras muy grandes, para ver realmente lo que pasa, es impresionante lo de la restricción calórica. Por eso hay tanta gente en la industria intentando buscar fármacos que logren mimetizar la misma cascada de señalización que activa la restricción calórica. Efectivamente, está muy de moda. Piensa que los seres humanos, en el pasado, igual que los animales, si tú miras el reino animal, todos los animales en la naturaleza, la norma más que la excepción es no tener comida disponible todo el tiempo. Hay periodos de abundancia y hay periodos de escasez, incluso donde a veces se llega a la hambruna. Luego, por supuesto, es cíclico, luego vuelve. ¿Qué ha hecho el cuerpo durante esos periodos de hambruna? No diseñó, porque esto es que hablar en términos evolutivos, es que siempre me viene a la cabeza mi profesor, Francisco, diciéndome, la evolución no piensa, la evolución no dice, no hace. Pero Francisco, que me perdone, porque es para el público en general. Piensa que a nivel evolutivo se ha desarrollado una maquinaria intracelular que solo se activa en periodos de hambruna. ¿Por qué? Porque esa maquinaria intracelular consume energía, pero está en rivalidad con otra maquinaria, que es la que, por ejemplo, ahora nosotros, los seres humanos, abrimos la nevera, tenemos ahí toda la comida que necesitamos. Si tenemos hambre, se dispara una hormona en el cerebro que te dice tengo hambre y no te va a dejar de molestar hasta que comas. Hasta que comas. Porque lo principal es la supervivencia. Pero ya no vivimos en cavernas. Y no pasamos esos periodos de starving, de pasar hambre, de hambruna. O sea, no es cíclico ahora. No tenemos periodos de abundancia y periodos de hambre. No. Siempre está ahí disponible la comida. Entonces, esa maquinaria molecular que solo se activa en periodos de hambruna no tiene permiso nunca para activarse en el mundo de hoy. ¿Cómo funcionamos nosotros? Siempre está apagada. ¿Y por qué es tan importante esa maquinaria? Porque esa maquinaria es incluso más potente que las heat shock protein. Esa maquinaria es una trituradora de todas esas proteínas mal plegadas, porque no te creas que la heat shock protein lo puede solucionar todo. Esas proteínas de las chaperonas, que responden al choque térmico, pueden replegar y arreglar algunas proteínas, pero otras no. Y las que no pasan ese control de calidad, que no pueden volver a reestructurarse, van al proteosoma, que es una trituradora, básicamente. Ahora, para que toda una maquinaria molecular de limpieza y trituración de basura intracelular se active, tiene que llegar una señal coherente que le diga a tu cuerpo, ya no hay comida. No te centres y no gastes energía en comer, alimentarte y tal. Entonces usa toda esa energía. Es el momento ahora de empezar a hacer limpieza de la casa. Claro.
y empieza a recoger todas esas proteínas mal plegadas y toda esa basura que se te ha acumulado, que puede llegar a niveles muy disfuncionales, y tritúrala y límpiala toda para coger los componentes elementales y volverlos a reutilizar. Es una forma de reciclaje, básicamente. Por ese descubrimiento le dieron el premio Nobel a un japonés, un señor mayor japonés, porque describió muy bien toda la ruta molecular que se activa cuando entras en un periodo de restricción calórica. Perfecto. Eso es lo más potente que se ha demostrado en ratones, en monos, y se están haciendo ensayos clínicos en humanos también. En humanos sanos. Sí, sí, cierto, cierto. ¿Y hasta qué punto estos pequeños estreses, estrés, lo que llamamos hormesis, sí, que es un estrés realmente, puede mejorar la biología humana? Por ese mecanismo, el mecanismo que acabas de explicar, ¿no? Que necesitas cuando activas un mecanismo de reparación o de supervivencia. Muchas veces en piel nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú produces un daño a la piel necesitamos que haya esa reacción de regeneración. Exacto. Y es bueno. Sí. Es bueno de tanto en tanto activarlo. Entonces es algo positivo. Exacto. Lo ves muy positivo. O sea, muy llegar a los positivo. extremos para que el mecanismo empiece a funcionar y vuelva otra vez a normalizar. Paciente a paciente. Paciente a paciente. Si el paciente se lo puede permitir y el paciente está en condiciones de poderse permitir esos pequeños estímulos, esas pequeñas microagresiones, porque, como todo, hay pacientes y hay pacientes. Paciente que no tenga una patología base que comprometa muchísimo su viabilidad. La inmensa mayoría van a podérselo permitir. La inmensa mayoría. Porque una sauna, ¿sabes? Sí. Pasarte. Es que no necesitas más de 15-20 minutos. No. ¿Sabes? A esas temperaturas, entre 70 y 90 grados. Sí, pues. Es tolerable. La crío también. Hay gente que se mete que hace el choque térmico al inverso. O el ayuno, que está ahora muy... El ayuno es el gran imitador de la restricción calórica. De hecho, hay laboratorios que se están peleando por diseñar un fármaco que justo toque esa tecla. La tecla que toca el ayuno intermitente, la tecla que toca la restricción calórica. Para que la gente siga alimentándose y no pase hambre, pero active todo ese mecanismo de reparación celular. Entonces, podríamos decir que cosas como el ejercicio físico, también me imagino que también el frío o calor activan mecanismos de reparación. Lo más recomendable. Que han evolucionado durante millones de años y estamos empezando a entender ahora cómo hackear esos mecanismos. Es que es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo en la actualidad. Lo que estamos haciendo es hackeando ese sistema. Tú piensas que ese sistema está diseñado para responder a estímulos naturales, por ejemplo, a una hambruna. ¿Qué estás haciendo tú? Tú no estás pasando hambre, tú tienes comida ahí en la nevera, toda la que quieras, tienes el McDonald's, tienes esto, lo otro. Tú voluntariamente, y porque has entendido el juego, te estás saliendo del juego. Y ahora estamos entendiéndolo mucho más, estás dando una explicación científica, ¿no? Pero ya que lo entendemos, que ya entendemos cómo ha funcionado la evolución, cómo nos ha traído hasta aquí y con qué elementos contamos, con qué elementos cuenta ella, ¿vale? Para llevarnos a hacer lo que como especie debemos hacer para perpetuarnos. Cierto. Entonces, esos mecanismos que tenemos dentro que se activan frente a esos estímulos, ahora los conocemos nosotros. Y ahora los vamos a poner a trabajar para nosotros. Claro, cuando queremos y donde queremos. Ahí es donde está todo lo que se está haciendo ahora para activarlos, desactivarlos, en qué medida estamos tanteando a ver entre qué rangos tenemos la respuesta más óptima. Ahí es donde entra todo esto. La gente va a vivir más y va a vivir mejor. Exacto. Entonces, si solo pudieras hacer una cosa para mejorar tu longevidad biológica, ¿qué harías? Yo. Solo una cosa. Yo te diría dos, si me lo permites. Si tengo que hacer solo una, buscaría no estresarme demasiado. En exceso. El estrés. Volvemos al estrés. El estrés es devastador. ¿Y la segunda? ¿Querías una segunda? Pues la segunda, vamos a darte la oportunidad. El ejercicio físico. El ejercicio físico. Está muy relacionado. Ahí no sabría... Ahí tendría que recalcular si la primera sería una o la otra. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico regula el estrés también. Sí.
A nivel cognitivo, generas endorfinas, la cabeza se calma, te relajas. Es que cuando hablabas de la evolución, Sí. se puede entender, cuando hablabas de la evolución... Es una recompensa. Es que siempre ha sido así. Sí. Siempre nos hemos movido más, hemos trabajado para conseguir Y de algo. manera intensa. Y de manera intensa. Y cada vez lo vamos haciendo menos. ¿Y cómo tu cerebro te recompensa para que no lo veas como algo desagradable? Con ese chute de endorfinas que te da después. Ujú. Para que tu sistema neurológico entienda Entiendo. que después de ese esfuerzo tan grande va a venir una recompensa. Va a venir dopamina, va a venir serotonina, vas a tener un montón de endorfinas gratificándose ese circuito Que te cerebral. hace sentir mejor. Exactamente, para que lo busques. Mira, vamos a tocar ahora el tema de la reprogramación, ¿no? Has tocado antes algo ese japonés y vamos a entrar un poquito en la epigenética, reprogramación epigenética Vale. y los factores de Yamanaka, Ok. que me imagino que estabas esperando que en algún momento Vamos a tocáramos, entrar en ¿no? materia. Aquí entramos en algo que hace apenas 2 décadas parecía ciencia ficción. En el 2006 el investigador japonés el Shinya Yamanaka Shinya. descubre la activación de 4 genes. Con estos 4 genes era posible reprogramar las células adultas y volver a un estado similar al embrionario. Has descrito Estos genes se conocen hoy como los factores de Yamanaka. Exacto. ¿Qué significa exactamente reprogramar una célula y por qué este descubrimiento cambió la biología moderna? Guau, imagínate tú que la única fuente que nosotros teníamos de células madre para hacer investigación antes de los factores de Yamanaka era tomar células de cordón umbilical. Sobre todo eso. Entonces, los que donaban su cordón umbilical, pues de esas células se hacían muchos cultivos para que los investigadores en el laboratorio pudiéramos ver la potencialidad que tiene una célula madre, en qué tejidos podíamos diferenciarlas y todo esto. Claro, eso era muy limitado. Ujú. Porque la materia prima con la que trabajabas era casi, vamos, era una pelea de perro entre laboratorios para Muy poder valioso. conseguir estas muestras, para Claro. poder hacer investigación. ¿Qué hizo Shinya Yamanaka y su equipo, sobre todo un doctorando de su equipo? Estaban trabajando en... No era específicamente en reprogramación celular, pero ellos más que nada estaban mirando qué tipo de factores se expresaban durante la etapa embrionaria en cual la célula, mira, una célula embrionaria en ciertas etapas no se considera pluripotencial, se considera totipotencial. Esos son 2 conceptos que deben quedar claros. Células pluripotentes y células totipotentes. Una célula embrionaria es totipotente. Te fabrica desde un dedo hasta un ojo, lo que sea, básicamente. Las plantas lo tienen. Una planta tú le coges un cachito y en la mayoría de las plantas, yo diría, lo pones en tierra y le sale raíces y de ahí sale una planta entera. Eso es totipotencialidad. Ahora, la pluripotencialidad está muy cerca de eso, ¿eh? Es que se puede diferenciar en casi cualquier tejido. Es algo más selectivo. Sí, pero en casi cualquier tejido igual. Es una barbaridad de potencialidad. ¿Qué hicieron los del equipo de Yamanaka? Empezaron a probar muchos de los factores que se expresaban en estas células a nivel embrionario, pero en células adultas. A ver qué pasaba. Empezaron con 1, con 2 y empezaron a probar varios. Hasta que dieron con el cóctel perfecto de estos factores de transcripción como las proteínas que habíamos mencionado antes, los ARNs que habíamos mencionado antes, los controladores epigenéticos, los que deciden qué gen se enciende, qué gen se apaga, y cómo, y en qué medida. Cuando fueron combinando estos factores de crecimiento, de transcripción, dieron con una combinación específica que hacía que una célula, por ejemplo, un fibroblasto de la piel, de un ser humano adulto como tú o como yo, ya con la edad que tenemos, al estar expuesto a estos factores, perdía su identidad. El fibroblasto, si tú lo miras en un microscopio, normalmente se adhiere a la superficie y es el típico que nos enseñan en todas las imágenes de célula, que es como una estrella así, estrellado. Cuando se le añadían estos factores, se retraía, se retrotraía, se volvía más esférico y perdía las cualidades de un fibroblasto. Era como borrarle la memoria y que él ya no supiera quién es. Como es el caso de una célula embrionaria, que en ese momento aún no sabe quién es. Luego tiene que convertirse en algo. Exacto. Vale. Lograron hacer una reversión
de la identidad de la célula hasta llegar a un estadio muy parecido al embrionario. O sea, le habían vuelto a otorgar pluripotencialidad a la célula. Eso es lo que se llaman IPS, células pluripotenciales inducidas, células madres pluripotenciales inducidas. Entonces, eso te saldrá hasta en la sopa. Si te metes en el tema y te pones a mirarlo, las IPS salen por todas partes. Claro, ya no necesitamos sangre de cordón umbilical, células madres de cordón umbilical. Ya teníamos una mezcla de factores que, puestos encima de un cultivo celular, nos generaba las IPS. Entonces podíamos estudiar las células madres, más. Claro, las generábamos nosotros, generas un cultivo de fibroblastos, echas los factores de Yamanaka, la célula vuelve atrás y vuelve a ser una célula madre. Entonces, en función de los factores a los que la vuelvas a exponer o dentro del tejido que la pongas, adopta esa funcionalidad. Se convierte en un fibroblasto, se convierte en una neurona, pero es que es súper bonito de ver. Claro. Sí. O sea, hay células que eran fibroblastos y luego la reconversión se contraen como un cardiomiocito o conducen electricidad como una neurona. Yo he tenido la oportunidad de poder ver una y volver a... la célula era una célula era hepática, creo que fuera hepática, y volvió a su estado y volverla, y depende en qué placa Petri, claro. Lo poníamos en una placa Petri con los componentes adecuados. Exacto. A que sea miocito, y se convertía en miocito y empezaba a hacer sus contracciones. Claro. Porque tú piensas que los genes que tiene un miocito, una célula del corazón, son los mismos que tiene ella. Sí. Simplemente que tú los has encendido y otros los has apagado. Ahora, claro, para ella es una célula del corazón. Y factor como clarito, claro, muy claro. Bueno, pues entonces hacerte la pregunta de que qué significa exactamente reprogramar una célula, que es lo que descubrió Yamanaka, ha quedado claro. Me imagino que puedes volver puedes primero estudiar con mucha más velocidad. O sea, ahora tenéis en laboratorio, se puede hacer mucha más investigación. Muchísimo, se puede acelerar. Cuando antes había poco material para poder hacerlo, y ahora hay mucho material. Exacto. En el cual se puede investigar mucho más rápido, ¿no? Y si se lleva a la clínica, tú piensas que la producción ya está. Ya, correcto. La línea de producción ya está hecha. Tú mismo. Uno de los conceptos más interesantes, Juan Carlos, que han surgido después de la reprogramación parcial epigenética, en lugar de resetear completamente la célula, lo cual podría provocar tumores, se intenta rejuvenecer parcialmente la célula sin borrar su identidad. Esto es lo que hacíamos, lo que hace o lo que descubrió, ¿no? ¿Podríamos estar ante una de las claves del rejuvenecimiento biológico? Sí, por supuestísimo. Las puertas. Claro. Tú piensas que los factores de Yamanaka en su momento se consideraron una de las claves. Lo que pasa es exactamente lo que has explicado. Los factores de Yamanaka llevan a la célula a ese estadio casi embrionario en el cual la célula tiene tanta potencialidad. ¿Qué hace una célula embrionaria? Dividirse a lo loco. No desorganizadamente, pero se divide muchísimo. Es como coger un niño de 10 años y darle un coche de Fórmula 1. Si se le va de las manos, la cosa se puede poner muy mal. Ajá. Entonces, porque la potencialidad que tiene es muy grande. De hecho, los cánceres, los tumores, lo que hemos visto es que tienen que activar muchos de esos factores para poder independizarse, por así decir, de la función que le toca hacer en el cuerpo como célula y empezar a dividirse y formar un tumor. Para eso necesita toda esa potencialidad y para eso tiene que activar ciertos genes, como MYC21, por ejemplo. Por ejemplo, el gen c-MYC no es uno de los más temidos, ese es el gen más temido de los factores de Yamanaka. Entonces hay cócteles de los factores de Yamanaka que eliminan el c-MYC, que le da mucha potencialidad a la célula para dividirse. Eso es cierto, es muy potente. Pero no se la quieren jugar, porque el c-MYC es lo que te estoy diciendo. Si la célula no entiende que se tiene que volver es un caballo desbocado. Lo has descrito perfectamente. Entonces, cedemos un poquito de potencialidad a cambio de seguridad. Sí. Eso es lo que se está haciendo ahora con los factores de Yamanaka. Ahora, hay gente que ya está dando la segunda vuelta de tuerca, que es lo que estamos hablando de reprogramación parcial, que es lo que has mencionado. Esa reprogramación parcial es usar ciertos compuestos y ciertos fármacos para cambiar epigenéticamente
cómo se expresan ciertos genes de manera puntual sin que la célula vuelva a un estado embrionario. Sin que pierda su identidad, por así decirlo. Si es un cardiomiocito y tú no quieres que el cardiomiocito involucione hasta perder su funcionalidad, pero te interesa que funcione más como cuando era joven, empiezas a identificar a nivel epigenético qué ha cambiado comparando un joven con un viejo. Y esos cambios que has visto a nivel epigenético se están buscando compuestos, algunos ya están en fase clínica, sí, para que esos compuestos vuelvan a cambiar la epigenética de ese cardiomiocito, de esa célula del corazón, y empiece a contraerse, a funcionar, por así decirlo, a reprogramarla para que funcione como funcionó en su momento cuando era joven. Años atrás. Exactamente. Pero no es como los factores de Yamanaka. No la estás volviendo una célula madre. No. Son conceptos distintos. Unas son para una cosa y otras son para otra. Cierto. Uno es para rejuvenecer y el otro es para involucionar. Y actualmente se están realizando ensayos clínicos para intentar rejuvenecer células de retina mediante la terapia genética. Sí. Ya se ha hecho en ratones, se ha hecho también en monos. Sí. Yo creo que este año empezaba ya en el primer trimestre quieren empezar ya. Exactamente. Una línea de investigación impulsada por los laboratorios de David Sinclair. Sí, muy famoso. La idea es reactivar los programas epigenéticos juveniles en las células del ojo, en este caso. Empezamos ahí porque es un tejido que era mucho más fácil, digamos, o más rápido de poder investigar, ¿no? Si esto funciona, ¿estamos hablando del primer rejuvenecimiento real de tejidos humanos? Mira, yo te voy a decir una cosa. La gente no lo sabe a nivel general público. Probablemente hay algún espectador que sí que lo esté viendo y sí que lo sepa. Pero mi experiencia es que la gente no sabe que esto ya se está haciendo desde hace muchos años. Hay gente que por su cuenta ya se ha puesto terapias génicas para, por ejemplo, inhibir el gen de la miostatina, que es un gen que controla el crecimiento muscular. ¿Vale? Una de las grandes tragedias, por así decirlo, de las personas que ya se hacen muy mayores, muy adultas, es la pérdida de tejido muscular, la sarcopenia. Sin embargo, quitar ese gen, que es el que nos pone freno, porque como mismo estábamos hablando antes, la evolución no nos ha diseñado a nuestro gusto, sino al de ella, a lo que necesitaba ella, para que encontráramos una pareja, nos reprodujéramos, la cría fuera viable y se limpia las manos. A partir de tu etapa reproductiva entras en una deriva fisiológica que no se selecciona evolutivamente. Ahí ella se limpia las manos. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos tomar las riendas de nuestro destino, tomar toda esa maquinaria que ha puesto la evolución en nosotros y usarlas a nuestro favor para vivir el tiempo que queramos y como queramos. Entonces, hay gente que ya se ha anticipado a eso y se ha puesto terapias génicas. Te estoy hablando desde el 2008-2012. Una es pero es muy polémico también. Uno de los personajes más polémicos, la Elizabeth Parrish, con su compañía de BioViva en su momento. Ella misma tuvo que ir a Colombia, no me acuerdo, un país de Latinoamérica, porque la inmensa mayoría de las legislaciones de otros países no se lo permitían, porque ella quería experimentar en su propio cuerpo. Pero no fue la única. Creo que hay como unas 300 personas que se lo han hecho. Se han inoculado un vector de terapia génica y se han modificado genéticamente. O sea que los humanos modificados genéticamente ya están entre nosotros. Ya están aquí. No nos podemos asustar de esto. Bueno, hay otro factor que está acelerando todo esto, que es una velocidad enorme, la inteligencia artificial. Sí, señor. Durante décadas analizar el genoma humano era extremadamente lento. Era muy lento. Hoy la inteligencia artificial permite analizar millones de datos genéticos simultáneamente. ¿Cómo está cambiando la inteligencia artificial el campo de la genética? Imagínate tú que la inteligencia artificial, antes lo hacíamos con machine learning. No, te estoy hablando hace poco, antes que la inteligencia artificial fuera lo que es hoy. Que es machine learning, pero llevado al extremo, llevado a unos niveles que para mí eran impensables.
La clave está en el volumen de información que podemos manejar para buscar patrones. Y velocidad. Claro. Y velocidad, exactamente. El volumen y la velocidad. Tienes razón. Eso nos va a permitir identificar patrones que ni siquiera sabemos que están ahí, ni siquiera sabemos que existen, porque no podemos verlo entre tantos datos. Es muchísimo. Y automatizarlo, que es una de las cosas más importantes. Automatizarlo nos va a permitir un tiempo de respuesta tremendo. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, secuenciar a un paciente, tener su secuencia genética, hacer el alineamiento, o sea, ordenar esa secuencia, sí, cómo va, para poder leerla correctamente, buscar las variantes genéticas que tiene esa persona, cruzando datos con una base de datos del ClinVar, por ejemplo, o alguna base de datos clínica de variantes. Todo eso se va a hacer tan rápido, con un punto tan fino, que vamos, en clínica y en investigación no va a haber parangón. Sí, incluso se están utilizando también para cómo se pliegan las proteínas, ¿no? Se está utilizando. Ese es el AlphaFold. No, eso ha sido una locura. El AlphaFold, que AlphaFold fue una durante locura. Muchos años. Sí. ¿Cuánto llevaría eso haberlo hecho sin inteligencia artificial? Era una locura. Y con inteligencia artificial. Era una locura. Imagínate que tenías que extraer la proteína, purificar la proteína, que eso era un montón de procesos bioquímicos que tenías que hacer en un protocolo súper largo, cristalizar la proteína. Algunas de estas proteínas las cristalizabas y las mandabas al sincrotrón alfa, no sé si sabes, que queda por ahí por Cerdañola. Sí. Es un acelerador de partículas. El acelerador. Un haz de luz tenía que impactar sobre una máquina para tener la tridimensionalidad de la proteína. Era una movida, carísimo, lentísimo, era un lío. Imagínate tú que ahora, con AlphaFold, con el Machine Learning, la inteligencia artificial, ya ha aprendido, claro, se ha entrenado sobre millones y millones y millones y millones de secuencias. Secuencias de ADN, o sea, el gen desplegado completo con todas las letras del ADN. Se ha entrenado sobre millones de esas secuencias de ADN. Y luego, ¿cuál es el resultado de la proteína? Que se le ha hecho todo ese proceso tan largo que te he dicho. Y ha aprendido cuál es el patrón que da cada una. Claro. Los algoritmos y todo los manejan. Tiene un nivel de precisión del 90 y pico %. Altísimo. Sí. Es una locura. No. Eso significa que en vez de hacer todo ese proceso tan largo que tenías que hacer, miras la secuencia de ADN y te predice la estructura tridimensional de la proteína y, por lo tanto, gran parte de su función. Entonces podemos decir que es una herramientas como estas van a acelerar completamente el descubrimiento de nuevos tratamientos. Totalmente, ya está pasando. Ya está pasando actualmente, sí. O sea que esto lo tenemos ya encima. ¿Qué tipo de enfermedades podemos anticipar hoy mediante la genética? Por ejemplo, las que mencionamos anteriormente. En el punto cuando hablamos, por ejemplo, de las gemelas, ¿te acuerdas que te mencioné el tumor y esta variante? O sea, podemos anticipar muchas enfermedades. Claro, volvemos a lo mismo. La clave está en cuál es la penetrancia clínica real de cada una de estas enfermedades. Donde tengo cierto porcentaje, en qué puedo trabajar para mejorar ese porcentaje. Esto es lo importante, sí. Muy importante para nosotros. Claro, eso es lo mejor. Porque ahí tienes rango de maniobra. Claro. ¿Sabes? Porque hay gente que pensará, no, pero yo quiero el 100%. ¿Cómo vas a querer el 100% de certeza? 100% es mejor que yo te dé una certeza del 20%. Si yo estoy viendo que tú tienes una variante y te puedo dar un 20% más o menos de probabilidades de que con ese gen puedas acabar desarrollando esa patología, lo que te estoy diciendo en realidad es que tienes un 80% de margen de maniobra, que si estudiamos bien y nos preparamos bien, puedes llevar un estilo de vida de que reduzcas muchísimo esa posibilidad. Luego, por desgracia, sí que hay otras que tienen penetrancia de casi el 100%. No, antes decíamos, tenías una predisposición. Pero aún así, ya veías algo. Ahora ya la predisposición te lo puedes decir con un acierto casi. Pero aún así, si ya vas a tener la predisposición 100%, ostras, te lo estoy anticipando. Vamos a movernos ya, vamos a trabajar ya. Cierto. Y vamos a tenerlo todo preparado, vamos a ganarle la ventaja. En eso estamos y podemos. Claro. Debido a esto. 100%.
la parte epigenética y lo que nosotros podemos hacer para poder retrasar o derivarte directamente al oncólogo. Sí, al rápido. especialista, sí. Claro. Cuanto antes se cogen las cosas siempre es mucho Y ya empezamos. mejor. Sí. ¿Cómo debería integrarse correctamente un informe genético en la consulta? Aquí es donde entra la parte psicológica. A ver, cuando ya recibimos la secuencia, tengo las variantes. Vamos a ponerte de ejemplo. Cuando ya recibo tu secuencia, tengo tus variantes aquí delante de mí, las he cruzado con todas las bases de datos, sé la relevancia clínica de cada una y sé la penetrancia clínica de cada una, que eso es un curro. Pero bueno, una vez que ya lo tengo, y lo tengo todo delante de mí, hay un factor que es tu capacidad de comprensión o mi capacidad de explicación. Ahí es donde el factor psicológico influye muchísimo. Sí, por eso nosotros siempre contamos con un psicólogo. En esta clínica tienen buenos psicólogos. Puedo dar fe. Pero es muy importante que el paciente lo entienda, porque a veces se pierden en estadísticas y no acaban de entender lo que significa. Por eso te ponía el ejemplo de que yo te dé un 20% de probabilidades, o que te diga que esta enfermedad tiene un 20% de penetrancia, o sea, que del 100% de personas que tienen la variante, solo el 20% desarrollan la variante. Lo que te estoy diciendo en realidad es que tienes un 80% de rango de maniobra para prevenirla, para que nunca aparezca. No está garantizado, pero lo que tienes en las manos es muchísimo por hacer. Sí. ¿Entiendes? Sí. Bueno, eso depende de la persona, sea hipocondríaca y como quiera. Pero yo pienso que la persona que quiere saber no puede tener... No puede estar pensando... Pero también de cómo se le explique al paciente. Porque si tú te sientas y tú le explicas al paciente de la forma en la que yo te lo estoy explicando, lo calmas y le explicas y le dices, mira, esto aquí no hay nada garantizado en la vida. Si sales ahí a la calle, tú no sabes si el camión de la basura te va a aplastar. Pero yo te puedo coger ahora mismo y buscarte las estadísticas y calcularte la probabilidad de, según la cantidad de personas que han sido atropelladas y la cantidad de camiones de la basura que hay ahora mismo en Barcelona, te doy una probabilidad que hay de que te aplaste el camión de la basura. Y saldrá una probabilidad. Sí, la matemática. Claro. Entonces, ¿pero qué vas a hacer tú? ¿Salir así por el medio de la calle con los ojos tapados? No. Haces lo mismo con el camión de la basura. Es la prevención. Usted no es tonta, usted se para, mira para los lados, respeta. La prevención. Si sabes que es una calle que han habido muchos atropellos, irás con más prevención. Lo mismo que estamos haciendo. Usted cruza por el paso de cebra, usted hace las cosas que se le dicen y tiene más probabilidades de que todo le vaya muchísimo mejor en la vida que... La genética, vamos a ir ya un poco resumiendo, nos dice lo que podría pasar en este caso, ¿no? Los biomarcadores nos dicen lo que está pasando ahora. La analítica. Esto es la analítica. ¿Por qué es tan importante combinar ambas capas de información? Porque es la forma en la que tú sabes cuánto tiempo tienes de reacción. Respuesta. Si yo te hago una analítica ahora y veo que no está pasando nada a nivel de analítica y tengo tu genoma aquí delante y veo que a nivel genético sí que tienes todo para que pase, entonces tenemos tiempo de reacción. Podemos movernos. Podemos hacer un plan, podemos actuar. Tenemos rango de maniobra. Cierto. Si te hago la analítica y veo que ya está ocurriendo, también tenemos que actuar más rápido aún. Pero es diferente. Y cuando añadimos una tercera capa, el radiodiagnóstico, con la alta resolución, empezamos a detectar cambios estructurales en órganos y vasos, que eso es lo que nos encargamos también nosotros para poder valorarlo completamente al paciente. ¿Tú crees que este es el inicio de la medicina predictiva? O sea, sí, señor. Sí, señor. Cuando tú estás haciendo una analítica, tú estás intentando predecir lo que va a ocurrir, porque hay factores que tú estás buscando en una analítica porque ya has visto rasgos clínicos en el paciente que te pueden llevar a pensar de que el paciente está desarrollando una enfermedad, pero que aún no ha llegado a su pico máximo. O sea, tú estás intentando anticiparte. Lo que pasa es que con toda esta combinación de factores te vas a anticipar con mucho antes en el tiempo, y eso te va a dar rango de maniobra, rango de acción.
Claro, vas a tener, a lo mejor cuando llegas ya y estás delante de la patología y has perdido mucho tiempo, ya el abanico de opciones que tenías para tratarlo ya se ha reducido. Ya se ha reducido. A lo mejor ya solo te queda la quimio o te queda alguna otra cosa, en el caso incluso de que seas un paciente sano. Una cirugía. Sí. Imagina que eres un paciente sano y que no tienes patología de base, porque estamos hablando mucho de patología, porque como siempre es lo que uno quiere descartar al principio. Claro. Pero luego está el que se quiere cuidar. Uh-huh. La persona que quiere tener un buen estilo de vida, que quiere saber cuál es su patrón enzimático, qué alimentos le sientan bien. Claro, porque todo el mundo habla, la dieta mediterránea, esto, lo otro. Pero hay un reducto de la población que la dieta mediterránea no es lo que le sienta bien, cierto. Y yo he visto los estudios. Y es personas que metabolizan muy bien la grasa, que tienen otro perfil enzimático completamente diferente. Bueno, esto se puede en la genética, en las analíticas genéticas podemos saber qué persona va a tener más predisposición a reservas de grasa, a ser más obesos o tienen una tendencia ¿Y cómo? ¿Y quiénes no? ¿Y cómo le va a beneficiar a su estilo de vida? Que al final se va a traducir en una vida más larga y mejor. Todo no es patología y todo no es una enfermedad. No. También es gente que se quiere cuidar, que quiere estar mejor, que quiere saber porque todas las estadísticas médicas que se hacen es respecto a una media de la población, no a ti, a Javier individualmente. Se hace una media y rezamos porque tú coincidas en esa media. Es verdad, nos da mucha orientación estadística, pero no es precisa, no es medicina de precisión, no es medicina predictiva. Eso es medicina Pero nos predictiva. Acercamos muchísimo. Claro. Nos acercamos, el punto donde más nos hemos acercado. Claro. Ahora te quiero llevar a una conversación totalmente... Un territorio que hasta hace poco parecía ciencia ficción. Ya te lo debes imaginar. En los últimos años han surgido tecnologías como el CRISPR. ¡Ostras! Ya sabes por dónde voy. Capaces de editar genes con gran precisión. ¿Hasta qué punto estamos cerca de modificar genéticamente al ser humano? Ya has dicho que ya hay algunos que ya está ocurriendo. Mira. Pero vamos a hablar desde el punto de vista ya legislado. Porque existe, te explico por qué. Porque ya existe, sabemos que la existencia interesante de la isla de Próspera, ¿no? Una isla que estaba por ahí, por Honduras, que es propiedad privada, donde el dueño de la isla pues tiene su propia legislación. Claro, entonces una zona con regulación biomédica flexible, donde algunas empresas están explorando terapias experimentales avanzadas. Entre ellas terapias que buscan modificar genes relacionados con envejecimiento y la musculatura que hablamos anteriormente. ¿Qué opinas sobre estos experimentos regulatorios también? Mira, yo creo que la virtud está en el equilibrio, sinceramente. Yo creo que la burocracia asfixia la investigación y creo que flexibilizar demasiado... O sea, la libertad es una cosa y el libertinaje es otra. En plan, ni tanta ni tampoco. La liberación tiene que haber un control. Muy laxa tampoco puede ser. Claro, tiene que haber un control. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Te llega un paciente para hacer un estudio, te llega un individuo de estudio que se quiere adscribir a un estudio clínico, ¿vale? Imagínate que es una persona que es muy pobre, que tiene un nivel intelectual bajísimo, no tiene nada que ver el nivel intelectual con la pobreza, que quede claro. Pero, vamos, somos adultos, sabemos que sí que lo hay. Hay personas que son muy pobres y tienen un bajo nivel intelectual. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando se mezclan las dos cosas, hay personas que están muy necesitadas y puede venir alguien y decirte, te voy a pagar tanto para hacer unos experimentos, para que te adscribas a un ensayo clínico. Y es una persona, claro, porque si es una persona con buena capacidad intelectual y pobre, la persona puede decidir. Ahí es donde está lo de la libre elección y la libre decisión. Pero si es una persona que está muy necesitado, pero al mismo tiempo no tiene la capacidad de comprensión, porque todos los seres humanos somos distintos, ninguno mejor que el otro, pero tenemos diferente capacidad de comprensión. Y además estos son temas técnicos. Hay gente que por mucho que tú se lo expliques no lo entiende. Claro, ¿hasta dónde esa persona está decidiendo libremente? Está decidiendo libremente sobre lo que él entiende.
y lo que él cree que puede hacer. Totalmente. En el otro extremo está el exceso de burocracia, Claro. que retrasa muchísimo por burocracia farragosa que retrasa un montón, que ahora ya están espabilando. Ya ¿sabes? sí. En plan, ahí Ahora se están dando cuenta. claro, Sí. ahora están intentando Eso está espabilar. cambiando. Pero yo creo que eso no es tan bueno, que se estén haciendo unos experimentos tan laxos, pero sin embargo tendrá un efecto positivo. También. Puede que tenga uno negativo, pero tendrá uno positivo. Y es que por arrastre va a forzar a toda la regulación europea, americana y del resto del mundo a moverse un poco hacia el centro. Más. Entonces, la gente ya no se irá a hacer ese tipo de cosas, se quedará en Europa, con la legislación europea, con la Efectivamente, legislación no tendrán que ir a americana, hacer. pero no tendrá que esperar tantos años a poderse poner un tratamiento, por ejemplo, de terapia génica. De terapia génica. Para vivir mejor. Y respecto a lo que me mencionaste del CRISPR, eso ya se hizo hace un montón de años, lo hizo un chino con 2 gemelitas chinas, no sé si te acuerdas del revuelo que se armó, que las editó genéticamente con CRISPR, sí. les editó el gen al cual se engancha el virus del SIDA y esas niñas nacieron inmunes al SIDA. Inmunes, completamente. Sí. El señor desapareció de la escena en China. Se desapareció completamente. Dios mío. Porque eso no era legal. Entonces, bueno, ya podemos pensar que algún día utilizar las terapias génicas para modificar el tipo de genes en humanos, ya lo tenemos, ya lo se está haciendo. Ya se hace. Y si algún día pudiéramos editar genes relacionados con la masa muscular, que lo hacen con el freno, con la miostatina, el envejecimiento, metabolismo, Control de la glicemia. Controles de glicemia. ¿Estaríamos hablando de medicina o de mejora humana? Esto es lo de siempre, pero es que ponerte una prótesis de titanio, ¿estás mejorando al ser humano o no? Tampoco es medicina. Pero Se está haciendo, claro. estamos utilizándolo, pero bueno, tampoco es. Estás haciendo una mejora. Una mejora, cierto. Tú como ser humano estás hecho de unos materiales y si te adscribes específicamente a que solo se puede hacer medicina y no mejora, tienes que asumir de que cuando se te degeneren las articulaciones, ya prótesis. Ya está. Entonces, te pones una prótesis de titanio, usted está mejorando un ser humano. Te estás poniendo una prótesis, un implante en el ojo, usted está mejorando un ser humano. Te estás poniendo una prótesis que amplifica tu capacidad auditiva cuando por regla natural usted iba a perder su capacidad auditiva. ¿Qué estás haciendo? Estamos mejorando el ser humano. Estamos mejorando. Constantemente estamos mejorando el ser humano. Un marcapasos. ¿Qué de natural tiene un marcapasos leyendo la frecuencia cardíaca y marcando una cosa que tenía que hacer tu nodo sinusal y lo está haciendo un marcapasos? Las vidas que ha salvado y los que la están haciendo todavía. Y bien por nosotros. Sí, por supuesto. Que nos estamos mejorando. Por supuesto. Nosotros. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay algo muy interesante en todo esto, ¿no? Algunas de las personas y empresas más poderosas del planeta están invirtiendo enormes cantidades, ¿no? de dinero en investigación del envejecimiento. Empresas como Calico, impulsada por Google, conocerás, o Altos Labs, respaldada por el Jeff Bezos, están dedicando miles de millones para estudiar estos mecanismos biológicos del envejecer. No sé, estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué crees que estas gigantes tecnológicas, ¿no? están apostando fuerte por la biología del envejecimiento? Porque hay mucha pasta. Hay mucho capital en juego. Piensa que la población con mayor poder adquisitivo es la población que está en las franjas de edades más envejecidas en territorios como Europa y Estados Unidos. Es la población mundial con mayor poder adquisitivo. Y nadie quiere llegar a viejo hecho un cacharro. Todo el mundo quiere llegar a viejo funcional, sin dolores, fuerte, con autonomía. Tampoco nada de ciencia ficción, pero autonomía, que se pueda sentar y hacer una sentadilla perfectamente, cargar un cubo. La gente quiere vivir bien. ¿De qué me sirve a mí que mi paciente viva 100 años y lo que estoy haciendo es prolongando una agonía porque ese paciente desde que tenía 70 estaba en unas condiciones lamentables? Yo quiero que mi paciente recupere funcionalidad. Sí, estamos de acuerdo. Que mi paciente tenga buena elasticidad de la piel, que tenga buena capacidad de agarre, que
físicamente esté bien, que Sí, se me enferme menos. Y más con esta velocidad que estamos llegando, nosotros decimos que intentar que lleguen bien dentro de 10 años, porque dentro de 10 años habrá unos cambios drásticos. Exactamente. Entonces lo importante es llegar, conservarte lo mejor posible, porque en 10, 15 años va a cambiar muchísimo todo. Así mismo es. Entonces, 100%, si ya vas con bastante errores o bastante castigado, vamos a decirlo así, Exactamente. podremos hacer parte de ello, podemos rejuvenecer parte de ello, pero si tú llegas bien, es mucho más fácil, incluso para las células va a ser mucho más fácil también poder volver a un estado anterior o rejuvenecer, vamos a decir, mucho más fácil, ¿no? Entonces, si realmente conseguimos entender y modificar los mecanismos de envejecimiento, estaríamos ante el mayor cambio médico, me imagino, de la historia. Comparable a la penicilina o una cosa así. Efectivamente, es una nueva era, podemos decirle así, ¿no? Ahora estamos entrando en una época de que el ser humano empieza a entender y modificar la propia biología. La pregunta ya no es si podremos o no hacerlo por el tema de las legislaciones. La pregunta, ¿cómo lo haremos? Esto es importante, ¿no? El cómo lo haremos. Por eso yo me llevo tiempo diciendo esto, ¿no? Vamos a intentar estar bien, estar en la mejor forma física, mental y saludable para cuando llegue el momento y tengamos todo esto que estáis investigando, llegue a nuestro... Entonces, bueno, yo quisiera hacerte una última pregunta, y es la pregunta, ¿qué le dirías a tu yo de dentro de 100 años, 50 años de tu futuro? ¿Qué le dirías actualmente? ¿Qué es lo que le dirías a tu yo del futuro? A mi yo del futuro. A tu yo del futuro. ¡Ostras! Ahora mismo. Al yo del futuro, porque todo el mundo la plantea al revés, ¿eh? Todo el mundo dice, ¿qué le dirías a tu yo del pasado de hace 40 años? El futuro lo tenemos en la vuelta de la esquina. Y a la del velocidad que futuro. vamos lo tenemos aquí al lado. Necesito que le digas algo, por si eso se hace así, que quisieras que él supiera. Ahora mismo. Espérate, es que hemos matado con esto. No, tranquilo. Es que hay tantas cosas, pero siempre hay una... Al del futuro. Siempre lo he pensado al revés en pasado. No. Al del futuro. Que tenga en cuenta algo. Que no se dejen algo. La sociedad, la comunicación con la sociedad, el ser un poquito más con la sociedad, porque el futuro se ve como más a uno solo. Creo que ya veo por dónde vas. No. Deshumanizarnos. O más humanizarnos, tal vez, ¿no? Yo le diría a mi yo del futuro, lo único que se me ocurre decirle ahora mismo a mi yo del futuro es que como mismo, desde este punto llegué hasta ahí, que se tranquilice y se calme, que de ahí para adelante seguiremos igual. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Bueno, tú formas parte del equipo de Eternity y entonces te vamos a tener muchas más veces que aquí, pero queríamos hacer este primer podcast un poquito para que la gente vea lo que hacemos, lo que estamos haciendo en Eternity y que cosas que hay por ahí que parece ciencia ficción, veamos hasta qué punto estamos y los pasos agigantados que estamos dando. Muchas gracias y te espero en la próxima. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Perfecto.